En este vídeo vamos a estudiar una interesante herramienta que tiene Microsoft Project para el seguimiento de nuestros proyectos. Son las líneas de progreso. Las líneas de progreso vamos a poder incorporarlas dentro del diagrama de Gantt de nuestro proyecto en una determinada fecha. Será normalmente en la fecha que especifiquemos o bien en la fecha actual en la que nos encontremos o bien en la fecha que tengamos ubicada en el campo fecha de estado, y nos va a mostrar transversalmente, verticalmente en la zona del Gantt, una línea en esa fecha, de modo que represente unos picos hacia la izquierda en aquellas tareas cuyo avance real en este momento esté retrasado respecto a lo que teníamos programado, y un pico hacia la derecha en aquellas tareas que lleven un avance real de la tarea por delante de lo que teníamos programado. En suma, de un vistazo podremos saber si tenemos muchas tareas por delante de lo programado, tareas retrasadas, tareas adelantadas. Vamos a conocer de cerca las líneas de progreso. En el proyecto que tenemos en pantalla tenemos colocada como fecha de estado el día 25 de febrero de 2013, así aparece en el panel de fecha de estado, y deseamos para esta fecha saber cómo marcha nuestro proyecto, si hay tareas que van retrasadas respecto a lo que está programado, representado en las barras azules del Gantt, y si hay alguna tarea que se encuentra adelantada. Para presentar en pantalla las líneas de progreso podemos acudir a ello desde menú de contexto en la propia zona del Gantt, líneas de progreso, observamos que pasamos al panel, cerremos, o bien personalizando alguna de las fichas que podíamos crear añadidas a las que ya vienen con el programa de manera personalizada. Por ejemplo, esta ficha curso, aquí podríamos agregar el botón que nos da acceso a las líneas de progreso. También en este caso lo tenemos ya en la barra de botones de acceso rápido. Este es el botón de líneas de progreso y al hacer clic directamente pasaríamos al panel de líneas de progreso. La línea de progreso vamos a poderla mostrar, activaremos la casilla mostrar, en la fecha de estado del proyecto o bien para la fecha actual en la que nos encontremos. Vamos a poder representar líneas de progreso también con intervalos de repetición, es decir, que aparezcan automáticamente líneas de progreso semanalmente todos los martes o todos los lunes a partir de la fecha de estado en nuestro proyecto, con lo que conoceremos el avance y desviaciones que tengamos del proceso real respecto a lo programado en esas fechas. Si no queremos mostrar las líneas de progreso de manera repetitiva en nuestro diagrama de Gantt, vamos en este caso a plasmarla en la fecha de estado del proyecto. Podemos establecer que la línea de progreso aparezca plasmando las desviaciones respecto al plan real, respecto al trabajo real que se lleve ya desempeñado en nuestro proyecto o respecto a lo que teníamos previsto en la línea base. En principio comenzaremos con el plan real. Tras pulsar el botón de aceptar, vemos cómo en nuestra fecha de estado aparece reflejada la línea de progreso. ¿Y qué es lo que nos está indicando? Aquella tarea que en este caso está pillada, por decirlo de alguna manera, por nuestra fecha de estado, todavía no ha comenzado, luego se encuentra retrasada en esta magnitud, en esta diferencia en días. Por eso aparece un pico que se refleja hacia la izquierda, manifestando así un retraso. También aparece para la tarea de tabicaciones y repartos un retraso, porque para la fecha de estado en la que nos encontramos, esta tarea ya tendría que estar concluida y tan solo iba por un determinado porcentaje de realización. Si esta tarea, tabicaciones y repartos, desde la ficha tarea la reflejamos un avance del 100%, esa tarea estaría concluida y ese pico que se manifestaba hacia la izquierda en la línea de progreso ya no aparece. En este caso se está reflejando también en la tarea de resumen de albañilería este retraso como consecuencia de el retraso generado por la tarea de lucido de paredes del almacén y pintado. Si esta tarea, por ejemplo, la damos un avance, por ejemplo, actualizándola según la programación, vemos que hasta el día, lo que ocurre es que el lunes tiene una hora de comienzo y una hora de finalización, habría un avance del trabajo real y este pico es mucho menos pronunciado que en el caso anterior. En el caso en el que, por ejemplo, supongamos que la tarea de tabicaciones y repartos se encontrase a un 50% de su realización, vamos a manifestarlo mediante este botón de la ficha tarea, aparecería también un retraso. Sin embargo, cuando esta tarea se encuentre concluida,
resulta que ya no aparece plasmado ese retraso. También podemos indicar que aparezcan reflejados los adelantos, pero para ello tendríamos que tener configurado el programa desde el menú de archivo, desde opciones, desde la sección avanzado. Vamos a observar en la parte de abajo del todo de las propiedades configurables la característica de las modificaciones de los porcentajes completados se extienden a la fecha de estado. Esta casilla tiene que estar marcada para poder reflejarse, en el caso de que los hubiera, también los adelantos pertinentes en la línea de progreso. Por ejemplo, si esta tarea de alicatados del aseo, que todavía no tiene que estar comenzada, porque su fecha de comienzo es posterior a la fecha que tenemos en la fecha de estado, estuviera avanzada ya a un 25%, esto significaría que esa tarea va adelantada respecto a lo que tenemos programado. Vamos a hacer clic en el 25% y ese pico que se extiende hacia la derecha refleja un adelanto. En suma, para la fecha de estado, para la fecha actual o para fechas repetitivas que nosotros programemos en el panel de líneas de progreso, podemos especificar la aparición de estas líneas de progreso. Si en vez de reflejarlas respecto al plan real, respecto al avance real de las tareas, al trabajo real, lo plasmamos o deseamos plasmarlo respecto al plan previsto, al pulsar aceptar, aparecen respecto a lo que teníamos previsto en la línea base esas líneas de progreso. Deberíamos lógicamente observar el diagrama de Gantt en pantalla para poder, el diagrama de Gantt de seguimiento, para poder observar, veamos de nuevo la línea de progreso, respecto a mostrar respecto a lo previsto, aceptar, para que observemos que realmente a la fecha de estado la línea de progreso manifiesta la marcha del progreso. Por ejemplo, aquí llevamos un trabajo real de un 50%, por ejemplo, de un determinado porcentaje. Pues bien, aparecería reflejado el adelanto o el atraso respecto a ese mismo progreso, pero en lo que teníamos previsto, en lo que habíamos grabado en la primera línea de base. Realmente es más importante efectuarlo a partir del trabajo real cuando nos encontramos en la fase de seguimiento. Haciendo doble clic en la línea de progreso, pasamos directamente al panel. También podemos especificar el plasmar líneas de progreso a una determinada fecha. Desde la casilla Mostrar podemos indicar fechas para las que deseamos hacer ese seguimiento y ver la evolución de si vamos corrigiendo o no, por ejemplo, los retrasos. Deseamos una línea de progreso para la fecha 18 de febrero de 2013. Lo vemos en el calendario del cronograma. Especifiquemos 18 de febrero de 2013. Vamos a avanzar hacia la fecha y con fecha 18 de febrero de 2013, respecto al plan real, vamos a pulsar aceptar. En este caso veríamos varias líneas plasmadas simultáneamente en el Gantt, indicando el progreso en esas fechas de nuestro proyecto. Aquí, en 25 de febrero, realmente vamos bastante bien. Hay un pequeño retraso en la tarea de lucido de paredes, pero ya manifestamos un adelanto de la tarea, de la ejecución de la tarea real de alicatados del aseo. Por lo tanto, varias líneas de progreso pueden aparecer en la vista diagrama de Gantt, podemos programar líneas repetitivas y podríamos también indicar que la línea de progreso fuera avanzando día a día en el calendario a medida que transcurrieran los días, especificando que deseamos para la fecha actual nuestra línea de progreso. Vamos a cancelar, las líneas de progreso se pueden eliminar también y desde el panel de líneas de progreso, bajo la solapa estilos de línea, podemos especificar la estética, el estilo, los colores, tipos de línea, etcétera, bajo los cuales se van a representar las líneas de progreso. Tenemos diferentes estilos ya preconcebidos, pero dentro de cada uno de ellos podríamos nosotros configurar su estilo estético. Por lo tanto, líneas de progreso. Interesante perspectiva para en una determinada fecha saber si llevamos ciertas tareas con adelanto en el trabajo real o con retraso en el trabajo real. Adelanto, picos que se representan y reflejan hacia la derecha, retrasos, picos que se representan hacia la izquierda respecto a la vertical. Cuanto más agudo y más pronunciado es el pico, mayor es el retraso o el adelanto que tenemos en esa fecha.